Shalom, ¿cómo están? Hoy, hoy es la porción de Korah, esta porción que tiene el nombre de este personaje. Es, eh, es muy conocida, esta rebelión que organiza Korah. En las traducciones creo que le ponen Coré a Korah, que era un levita, era hijo de Coat, era de los coatitas, ¿no? Y se une con unos, y aparecen los nombres Datán y Abiram, unos líderes hijos de Rubén, ¿no? Este, a, a confrontar a Moisés y Aarón. Y es una rebelión, ¿no? Eh, por supuesto, lo que ellos querían es porque Aarón y Moisés tenían el sacerdocio, ¿no? Eran los líderes y pues ellos también decían, bueno, esa es la forma en que lo pusieron, ¿no? Sus argumentos, ¿no? En el que le reclaman a Moisés y a Aarón que, que se las dan de más, ¿no? Que se creen mucho, ¿no? Y el argumento que está dando dice, pues si toda la congregación somos santos, ¿no? Todos somos iguales, por así decirlo. Y en la congregación, pues el Eterno está con nosotros. Y lo que está cuestionando es por qué se elevan encima de la congregación de Jehová. Y esa es la pregunta que hace, y así es como empieza la porción, ¿no? ¿Por qué se elevan Moisés y Aarón encima de la congregación? Por supuesto, oyó esto Moisés y no lo podía creer, ¿no? El, el que por fin Dios había traído a este pueblo, lo había rescatado de Egipto, lo había traído hasta la tierra prometida, pero bueno, ahorita estaban enfrentando un dilema, ¿no? Este asunto de que Dios, por decirlo así, los había puesto a dar vueltas en el desierto, a estar en el desierto hasta que murieran y se perfeccionaran y pudieran entender cómo pasar a la tierra prometida. Y ese es parte de pues, el enojo o el asunto este de que, ok, pues si no pudimos pasar a la tierra prometida, o no estamos bien, hay que cambiar el liderazgo, ¿no? Hay que hacer otras cosas. Y está aquí Korah hablando de diferentes cosas. En los libros de sabiduría siempre se empieza en esta escena, porque pues, es una escena que va bastante rápido, ¿no? Ya ponen una prueba, la prueba se trata de prender incienso y que traigan sus incensarios, enciendan incienso y lo ofrezcan a Dios, y que entonces Dios va a escoger a quién es el bueno, o en este caso, como ellos estaban reclamando, quién es el santo, ¿verdad? Quién sí tiene la santidad necesaria para pues, ser el sumo sacerdote. Porque eso es, realmente eso es lo que estaban alegando, ¿no? Que querían
ser los sacerdotes, ¿no? Porque ellos eran igual de santos pues podían ser los sacerdotes. Ok, no habiendo aprendido la lección, ¿no? De andar prendiendo incensarios enfrente del Eterno, que por eso murieron los hijos de Aarón en la inauguración del tabernáculo, ¿verdad? Pues la prueba se pone así, ¿no? Y claro, van y pues a hacer la prueba, ¿no? Arriesgando su vida, ¿no? Ya que los que estaban haciendo la prueba, todos estos que fueron pues los que estaban allegados a Coraj y los familiares de Coraj, pues todos eran levitas, eran de los hijos de Coat y hijos de Leví, ¿no? Eran levitas, pero no eran sacerdotes. Y claro, van a hacer una acción, encender incensario y ofrecerlo al Eterno, que solo pueden hacer los sacerdotes. Entonces ya de por sí, si hubieran leído la Torah, pues vieran que el asunto ya va mal, ¿no? Y por supuesto, pues este es un problema que está viendo aquí, ¿no? Entonces, así como les decía, lo que se ve en los libros de sabiduría es siempre se centran en la pregunta que está haciendo Coraja, Moisés y Aarón, ¿no? ¿Por qué se elevan encima de la congregación de Jehová? Y esa pregunta lo está exponiendo él mismo. Ese es el problema de su pregunta, que él ya está en la pregunta planteando una división, ¿no? Una división que se trata de santidad, ¿no? Y entonces está diciendo, ustedes se elevan encima de la congregación de Israel y pues todos nosotros también somos santos. Y entonces está creando un juego, es un clásico juego político, ¿no? Por un lado se juega con la igualdad, ¿no? Todos somos iguales, pero por el otro lado se juega con la división, ¿no? Ok, todos somos iguales, pero yo soy el que quiero el sumo sacerdote. O sea, en un lado está alegando que todos son iguales y en otro lado está diciendo que él quiere ser el sumo sacerdote y que él merece ser el sumo sacerdote y no Moisés o no Aarón. En este caso Moisés era el líder y Aarón había sido designado como el sumo sacerdote. Y entonces se le está alegando pues que es una clásica alegata política, ¿no? En el que crean división, no crean una unidad, o sea, están hablando de que todos somos iguales y podríamos ser igual o primero que ustedes y al mismo tiempo está creando una división y al mismo tiempo está queriendo ser el sumo sacerdote, o sea, creo que está diciendo que él es especial, que entonces en su alegata está diciendo que obviamente no todos son iguales, ¿no? Y crea una confusión, ¿no? Es como la forma en que se crea una discusión, ¿no? Y ese es la forma de la legata, ¿no? De hecho, en muchos libros de Kabbalah y de libros antiguos, ¿no? Coraj es
denominado el rey del Mahloket, que es el rey de la división o el rey de la discusión, ¿no? Crea división a través de la discusión, ¿no? Y es cualquier discusión, ¿no? Obviamente tú eres el malo, yo soy el bueno, tú eres el que se está yendo, queriendo quitarnos la santidad, ¿no? Y pues yo soy el buenísimo, que merezco yo ser el super santo, porque pues él quiere ser el sumo sacerdote, ¿no? Y es una discusión que crea confusión, por supuesto, por estos términos de todos somos iguales o podemos ser todos, ¿no? Y al mismo tiempo él está diciendo que, bueno, él es el sumo sacerdote, entonces al mismo tiempo está diciendo que no todos son iguales, que él es el súper bueno, ¿no? Que él debería ser líder. Y es una discusión que se usa hasta hoy en día en la política, ¿no? Todos los políticos son los buenos, los otros son los malos, ¿no? Ellos son los santos y los otros son, por supuesto, totalmente impíos, ¿verdad? Entonces, es exactamente esa discusión, ¿no? Y crear una división, ¿no? Y no están en el mismo sentido del eterno, en el que se está creando una unidad y no entienden de qué se trata la unidad del eterno. Y eso es entonces lo que tendríamos que fijarnos aquí. Por supuesto, como todas las secuencias, todas las historias que se cuentan en este libro, en el libro del desierto, ¿no? Que pues el desierto está reflejando nuestra propia vida, ¿no? Y es aquí estas secuencias que se cuentan, pues siempre van involucradas con emociones, ¿no? En esta primera sección, ¿no? Porque pues hay más secciones, o sea, hay más pedacitos, aunque el pedazo de Korah es bastante directo, ¿no? En el sentido de que la temática está puesta hacia esta rebelión que está pasando, ¿no? En el que se junta Korah y su gente, y todavía junta a esta gente de Rubén, y juntan a 250 presidentes de la congregación, y todos van a ir a alegar que son igual de santos y que merecen ser sacerdotes, ¿no? Y por supuesto están proponiendo escoger, ¿no? Que el Eterno escoja al sumo sacerdote, y por alguna razón Korah está segurísimo que a él lo van a escoger como el sumo sacerdote, ¿no? Ese es el asunto que se ve, ¿no? A simple vista, que ya está este asunto de que él cree que lo van a escoger, ¿no? Y pues hay otro pedacito en esta misma sección donde después de que se resuelve el asunto con Korah y su gente, está otra vez en la cuestión del liderazgo, ¿no? Y de que se confirme el liderazgo, en este caso de Aarón, que sea el sumo sacerdote, ¿no? Y hay este asunto que le piden a todos los príncipes de las 12 tribus que pongan su vara, y lo pone Aarón también, y entonces de las varas al otro día pues escoge una reverdece, ¿verdad? Y es la vara de Aarón, ¿no? Y es también este asunto que está surgiendo
en el sentido de cómo se sentía el pueblo, ¿no? Después de haber estado tan cerca de la tierra prometida y no poder pasar, ¿no? Y mucho de lo que están diciendo es en el sentido de que el pueblo está como de cierta manera desanimado, ¿no? a que van a ir en el desierto y ya los condenaron a morir en el desierto. Pero pues no están entendiendo, y esta es pues una de las razones principales de esta porción, ¿no? Una de las enseñanzas principales de esta porción, que nos están explicando cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida que tenemos en este mundo, ¿no? Nacemos y ya sabemos que vamos a morir. Y entonces podríamos estar en el mismo sentido de cómo está aquí el pueblo, en el que está, por así decirlo, perdido o desanimado porque va a morir. Pero pues el chiste aquí es que están explicando la vida, ¿no? Ok, naces en esta vida, creces y hagas lo que hagas, vas a morir. Y ese es el asunto aquí, ¿no? Que lo que te están explicando es el viaje o lo que tienes que aprender en el camino, en el desierto. No que estés pensando que vas a morir, sino que estés pendiente de qué vas a aprender en ese mientras mueres, ¿no? En ese camino en el desierto mientras vas a morir. Entonces, obviamente, si lo comparamos con la vida, vemos que están hablando de la vida misma, ¿no? De este asunto de que, pues, hagamos lo que hagamos, pues vamos a morir, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Es lo que nos estamos enfrentando aquí. Entonces son otro tipo de sentimientos, ¿no? Emociones y sentimientos en el punto que, ok, todos mundo vamos a morir, pero lo que tendríamos que estarnos fijando es qué vamos a hacer mientras. ¿Qué estamos haciendo mientras estamos vivos? ¿Cómo vamos a aprovechar la vida? Y esa es la segunda temática que hay aquí, ¿no? La primera temática, que es la de Korech, por supuesto, la emoción estrella, o el punto de emoción, pues es la envidia, ¿verdad? Envidian la posición de Moisés y Aarón, ¿no? Y por supuesto, pues la envidia quiere tener lo que tú no tienes, ¿verdad? Pero entonces no entiendes cómo es tampoco la vida, ¿no? Y por qué te toca ser quien te toca ser. Y estos asuntos que además se usan en política, ¿no? Regímenes que, ok, todos somos iguales y vamos a tener lo mismo, y creen que así va a funcionar, cuando la Torá dice que todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos un propósito en esta vida, todos podemos hacer cosas en esta vida, y todos tenemos dones diferentes, tenemos capacidades diferentes, y quiere decir que parte de la vida se trata de investigar qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida, a qué me mandó el Eterno a hacer,
No tengo que hacer lo mismo que los demás. Cada quien tiene su función en esta vida. Y pues, si a mí me dio ciertas capacidades y ciertos dones, los estoy usando para vivir. Estoy viviendo así como me está enseñando el Eterno. Conste que a todos nos enseña lo mismo, pero ya en la acción, a la hora de vivir, cada quien lo aplica diferente, porque a la hora de aplicar, pues entonces ya viene pues estas capacidades que tenemos, estos dones que tenemos, estas habilidades que tenemos, y pues son, Kabbalah lo ponen en el sentido de, es un mundo, el mundo del pensamiento, ¿no? Es el mundo de Bria, el mundo de la creación, ¿no? El mundo del habla, que es justo antes de hacer las cosas físicamente, ¿no? Porque en este mundo pues estamos aquí para hacer las cosas físicamente, pero pues todo viene del pensamiento, es el mundo de Bria, y luego el mundo de Yetzirah, el mundo de formación, que se da por el habla, ¿no? O se manifiesta en el habla, y puedes pensar y puedes decir, pero todo se va a mostrar en el hacer, en la fisicalidad, en el mundo de Asia. Y en el mundo de Asia quiere decir que lo que haces tuvo una intención anterior, vino del mundo de formación y del mundo de creación, del mundo de Yetzirah y del mundo de Bria más arriba, o sea, viene de arriba, ¿no? Es donde se une el mundo espiritual, ¿no? El mundo que no se ve, y el mundo físico, el mundo de Asia, el mundo del hacer, ¿no? Y toda acción pues tiene su intención, o viene pensado de alguna forma, o viene hablado de alguna forma, ¿no? Y se ejecuta. Pero pues ahí es el problema, ¿no? Que este modo en que está entrando Korach es un modo que crea confusión, que crea discusión, que crea división. Y ese es el punto, ¿no? Esta división, esta discusión, este mahloket, que le llaman en hebreo, ¿no? En arameo también. Se llama esta división, ¿no? A ver, podrías generar discusión, pero Korach está usando la división para crear división y discusión y confusión para su beneficio, para sus propias intenciones. No está creando una unidad, está creando una división, y con la división cree que va a ganar. Y ese es el modo en que está actuando, ¿no? Y entonces, pues por supuesto no está creando una unidad, está trabajando del lado negativo al crear esta división, ¿no? Y entonces está dividiendo. Ya no va a ser la acción con un pensamiento, con una intención correcta, ¿no? Sino ya está creando, aún en las otras personas, división, y está fragmentando, dividiendo pues los pensamientos por un lado, el corazón por el otro lado, cada espacio lo está mandando a diferentes lados, ¿no? Que piensa en otra cosa, que aquel es el malo, que aquel es el que se cree mucho, que aquel es el... Ok, ya está creando pensamientos negativos, ¿no? Y no estamos trabajando, no estamos logrando las cosas en conjunto, en una unidad realmente. Está creando la división o la confusión
para sacar ventaja, ¿no? Porque obviamente pues hay esta emoción llamada envidia, que es la que está manejando todo el asunto, ¿no? Y obviamente pues todo está en conjunto con el ego, con lo que yo quiero, con lo que el deseo de recibir, con lo que creo que merezco y que creo que me tiene que dar el mundo y que me tiene que dar Dios, y son puros supuestos egoístas que tenemos dentro, ¿no? Y esa es la forma en que está trabajando Korach, ¿no? Y ese es como habría que entenderlo, por eso me estoy yendo directo a la idea, ¿no? En el momento en que pregunta ¿por qué se están elevando? Ahí en su pregunta se está viendo lo que él está pensando. Él ya está pensando en una elevación. Él está pensando, ¿por qué yo no estoy arriba y ustedes abajo? O sea, ya está creando una división y está pensando en estar en el otro modo de la división, ¿no? En que, ok, si ustedes se elevaron, pero yo soy el que tengo que estar arriba y ustedes abajo. O sea, no está pensando en una unidad como lo medio plantea, o está diciendo, no, es que todos somos iguales, todos somos igual de santos. No, está pensando en su pregunta, ya lo está evidenciando, que lo que realmente quiere él es estar arriba, el ser el sumo sacerdote, ¿no? Que él esté arriba y los demás abajo. En la pregunta se está evidenciando él mismo, y esa es la realidad, como normalmente este tipo de personas se notan, ¿no? En lo que dice, que lo que dice no concuerda con lo que hacen, ¿no? Y ahí se ve la división inicialmente. Y ese es como tenemos que estarnos fijando, ¿no? Ese es parte de la lección de esta porción. Conste que todo va a empezar con este sentimiento llamado envidia. Un sentimiento negativo, ¿no? Que mal usado, mal manejado, no controlado, pues me puede llevar a mil pues problemas, ¿no? Porque me acarrea otros problemas, otras situaciones, otras correcciones, por no poder controlar el sentimiento de envidia, ¿no? Y justamente se está notando en la pregunta, ¿no? ¿Por qué se elevan si yo soy el que quiero estar elevado y ustedes no, ¿no? Yo soy el bueno. Estoy envidiando esta posición que la está llamando elevada, ¿no? Cuando en otra parte pues están llamando a Moisés el más humilde, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con esos dos modos, ¿no? Hay un cabalista que se pone a ver, ¿no? las letras y en la definición, en las letras en Kabbalah, se dice que la Dalet es una letra que es elevada en el sentido de santa, de santidad, ¿no? O de elevación espiritual, ¿no? Y la Resh es una letra que más bien es del lado negativo, ¿no? Del lado malo, por decirlo así. Y cuando pintan las dos letras, la Dalet y la Resh, pues se ven muy similares, ¿no? El trazo final pues se ve muy parecida la Dalet y la Resh. Te tendrías que fijar muy bien que la Dalet
que se hace con dos trazos, ¿no? Un trazo horizontal y luego una patita que baja, una vertical, ¿no? Pero pues donde se une la horizontal y la vertical, ¿no? Queda un pedacito, no están unidas exactamente igual, siempre el pedacito está salido un poquito a la hora de unirlo. Y entonces ese pedacito, ¿no? Ya en las explicaciones que dan los sabios, ¿no? Que dicen, ese pedacito que se salió, pues es una pequeña yod, y esa yod pues tiene una implicación de humildad y de santidad, y por eso es la diferencia, porque la resh pues también es una parte vertical y una horizontal, pero en la unión es una curva, van unidas con una curva, ¿no? No hay nada que sobresalga, no hay esa pequeña cosita, una yod, ¿no? Que le da la santidad, ¿no? Y entonces la Dalet y la Resh ya se hacen totalmente diferentes. Ok, y además hay ciertos cabalistas que la Dalet, ¿no? La asocian a una raíz de una letra y dicen, no, pues es que esta palabra quiere decir pobreza, ¿no? Y entonces la Dalet pues, está asociada con la pobreza. Y la Resh, pues también la asocian, ¿no? No Rosh cabeza, sino con otra palabra que quiere decir pobreza, ¿no? Y entonces dicen, pues las dos quieren decir pobreza, nada más que una es con este sentido de humildad y la otra no. La otra pobreza no tiene ese sentido, ¿no? Y es el lado negativo. Y entonces esa es la diferencia entre dos letras que como que se parecen, y así es el juego que se está haciendo, ¿no? Se puede hablar de conceptos, puedo hablar de la pobreza, ¿no? No, pues somos pobres todos, pero no todos son iguales, ¿no? Hay unos que tendrían esta parte de humildad o esta parte de santidad y hay otros que no. Todos estos pensamientos de igualdad por eso no funcionan, ¿no? Ha habido muchos años, ¿no? En el que por ahí alegan, ¿no? Que quieren que la mujer sea igual que el hombre, ¿no? Y que hagan lo mismo y cosas así. Alegan la igualdad, pero pues no es la realidad, no son iguales, y es exactamente lo que enseña la Torá, ¿no? No son iguales, son totalmente diferentes y están hechos para diferentes propósitos, ¿no? Un hombre, por más que quiera, no puede dar a luz a un niño, ¿no? Y la mujer tiene mucho mejor capacidad y paciencia y destreza para cuidar a los niños, el hombre no. Y hay esas diferencias, están hechos unos para una cosa y otros para otra, ¿no? Y habría que entender que todos somos diferentes partes de una unidad, y la igualdad no es en que todos somos iguales. Podría decirse que la igualdad está en que todos somos igual de importantes, ¿no? Esto quiere decir que aunque sean muy diferentes el hombre y la mujer y tienen capacidades totalmente diferentes, son igual de importantes. Y ese es el sentido de la igualdad. El clásico ejemplo es en un cuerpo humano, pues está la mente y está el corazón. Y hay más partes, ¿no? Podría hablar del alma, podría hablar de otras partes, pero voy a poner solo dos partes, ¿no? Para no irnos con demasiado. Si hablo de la mente y hablo del corazón,
son muy diferentes. No puedo hacer que el corazón se ponga a pensar, ni que la mente se ponga a hacer lo que hace el corazón. Vamos a ponerlo físicamente para no complicarnos el asunto. Ok, el corazón bombea sangre, ¿verdad? El cerebro no puede ponerse a bombear sangre porque no está hecho para eso. El corazón sí. Son muy diferentes, pero son igual de importantes, porque un cuerpo no puede vivir sin corazón y tampoco podría vivir sin mente. Los dos tienen que estar y los dos tienen que cumplir su función. Y entonces quiere decir que son iguales en el sentido de importancia, ¿no? El cuerpo no podría vivir sin mente o sin corazón y son totalmente diferentes, cada quien tiene su función, y entonces ahí es el sentido de la enseñanza de esta porción, ¿no? Que nosotros tenemos que descubrir en este mundo eso. No somos iguales. Cada quien tiene sus dones, sus atributos, su inteligencia, la forma de hacer las cosas. Pero entonces tendremos que descubrir cuál es nuestra función y hacer esa función en ese mundo. El Eterno nos puso en este mundo para hacer una función específica. Lo único que me ha costado trabajo es averiguar cuál es mi función. Y entonces ahí está la Torah explicando, ¿no? Oye, si eres levita y eres de los hijos de Coat, pues entonces vas a hacer estas cosas, y si eres de los hijos de Merari, pues vas a hacer otras cosas, y ahí están diciendo, ok, no todos los levitas son iguales, aunque son levitas, y pues hay los sacerdotes que también en teoría pues son hijos de Leví, pero ya no tienen otra función, ¿no? Tienen, el libro de Deuteronomio dice que tienen el don de servicio, ¿no? Su función o su don es servir, es ministrar, ¿no? Es ayudar a las personas, ¿no? Y entonces ya están en otro modo, ¿no? Pero entonces eso es lo que no estaba entendiendo Korah, ¿no? Korah tenía la idea de que no, pues es una posición muy elevada y yo pues quiero estar igual de elevado y santo y cerca de Dios, ¿no? Pero no está entendiendo que es una posición de servicio, que hay que hacer las cosas, que hay que preocuparse por el pueblo. No es una posición elevada realmente. Es una posición de hacer las cosas y tener la intención correcta y tener muy bien puesto el sentido que vamos a hacer. Y entonces, pues, obviamente esta porción nos saca con la primera pregunta. Ya sabemos qué tenemos que hacer en este mundo, para qué nos puso el Eterno en este mundo, para qué puedo usar las capacidades y los dones que me dio Dios en este mundo, cuál es mi función en este mundo, y si lo estoy haciendo, y si lo estoy haciendo con la intención correcta, porque ahí estaría realmente esta unidad, ¿no? Hacer mi función con la intención correcta. Ok, si soy parte de un cuerpo, ¿no? Pues sería para que el cuerpo viva. Si soy parte de la congregación del Eterno, pues sería para unirme con el Eterno, ¿verdad? Voy a estar trabajando a hacer mi función con la intención correcta. Y eso es realmente lo que tendríamos que estar haciendo, trabajar en esta vida con la intención correcta hacia un fin.
y estar aplicando esa acción y esa intención en la forma correcta. Obviamente, pues nos están poniendo aquí el ejemplo negativo, ¿no? Este personaje que está creando división, que está creando confusión, que está usando términos así de que todos somos iguales, pero no es cierto realmente, nomás en su hablar lo dice, pero no es su intención. Su intención es obviamente ocupar posición de sumo sacerdote, pero pues no tiene los dones tal vez para ser sumo sacerdote, este don de servicio o este don de poder servir al pueblo, ¿no? Y a lo mejor esa no es su función, no ha definido cuál es su función. Claro, pues vemos que le trae algunos problemas, ¿no? Y pues sería ya la consecuencia de pensar así y hacer las cosas así, ¿no? Los problemas finalmente que está operando del lado negativo y obviamente terminó tragándoselo a la tierra, ¿no? Junto con los 250 presidentes que obviamente querían lo mismo o envidiaban lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, pues se trata de poner en orden este sentimiento llamado envidia, ¿no? Que puede acarrear otros sentimientos, ¿no? Porque pues ya si unes la envidia con el odio, si ya empiezo a sumar sentimientos negativos, pues terminas en un desastre mayor, ¿no? Y acá lo están poniendo realmente muy dramática la historia, justamente porque la intención de la historia es demostrarte que ese tipo de pensamiento, ese tipo de acciones sin sentido o sin una correcta intención, ¿no? Unida con la acción, pues llevan a desastres, ¿no? Llevan a consecuencias graves, consecuencias fuertes, ¿no? Y pues junto con la otra temática, ¿no? De qué estamos haciendo en esta vida y realmente si estamos aprovechando el tiempo en esta vida, en que pues sí, estamos en el desierto y finalmente vamos a morir aquí, pero pues todo se trata de lo que aprendí en el viaje. ¿Lograste que tu alma aprendiera en el viaje, que aprendiera la lección o no? Y esa, obviamente, pues se trata de meditar qué hemos hecho en la vida, qué estamos haciendo, qué estamos aprendiendo, realmente dónde está mi lado espiritual, ¿no? Dónde está la intención con la que estoy haciendo las cosas, ¿no? Porque ahí es donde está representado el lado espiritual, ¿no? Cómo está la intención con la que hago las cosas y por qué estoy haciendo las cosas que hago. Obviamente, pues la corrección pues es hacer una unión del mundo de Briah y del mundo de Yetzirah y del mundo de Asiah, ¿no? Unir el pensamiento, el habla y la acción para un solo propósito, una intención correcta, una meta, como llegar al nivel del Eterno y unirme a Él, ¿verdad? Y eso es lo que tendríamos que estar trabajando y lo que deberíamos de estar haciendo en este mundo, ¿no? Claro, aquí pues obviamente la historia no solo está trayendo desastres, ¿no? Plagas
que es igual a enfermedades, ¿verdad? Sino pues finalmente va a traer vergüenza a todos los familiares de estas personas, ¿verdad? Que están trabajando o actuando en el lado negativo, ¿no? Manejando a todos los demás, ¿no? Para lograr sus intenciones negativas y por supuesto pues las consecuencias o lo que va a pasar pues está puesto de una forma muy dramática, ¿verdad? Para que aprendamos la lección. Pero pues finalmente es una lección que nos pone en la realidad en cómo estamos, ¿no? Ok, estamos en este mundo. Si no hago nada, pues va a pasar el tiempo y voy a morir, ¿no? Algún día voy a morir, ¿no? Va a pasar tarde o temprano. Pero entonces se trata de aprovechar el tiempo que vivo, el tiempo que estoy en esta experiencia, el aprender de esta experiencia, el poder aprender de tal manera que pueda pasar ese conocimiento a mi alma y que se quede, ¿no? Que pueda pues perpetuarse a la siguiente vida o se quede ya en un nivel del alma que perdure, ¿verdad? ¿No? Que trascienda. Y ese sería un buen pensamiento. Ese sería poder aprovechar el tiempo que tengo de vida. Porque pues estamos así como la gente que va en el desierto, ¿verdad? El pueblo del desierto. Sabemos que vamos a morir y sabemos que vamos a estar en el desierto solo hasta que muramos. Porque hasta que muera todo el de esta generación, entonces van a pasar a la tierra prometida, ¿verdad? Así estamos. Es una forma, una parábola directa, ¿no? Sencilla, pero muy real de qué es esta vida y de cuánto deberíamos de aprovecharla y de cuánto deberíamos de fijarnos en lo que estamos aprendiendo y de lo que hacemos en este mundo y de que no estemos así como lo ponen aquí, pues en lugar de estar trabajando para unirnos con el Eterno, pues estamos cavando un hoyo más hondo, ¿verdad? En el que, así como la ponen aquí, ¿no? Se abrió la tierra, se hizo un hoyo y se fueron por el hoyo, ¿no? Se fueron al Seol vivos, al infierno vivos, ¿no? Por así decirlo. Lo ponen dramático el asunto. Justamente para que entiendas que no puedes perder el tiempo en esta vida, que no la puedes desperdiciar en cosas sin sentido, que deberíamos de pensar muy bien qué estamos haciendo en este mundo, cómo estamos aprovechando el tiempo, con qué estamos aprendiendo y qué vamos a lograr finalmente. Vamos a meditar esto tantito y ahorita continuamos con esta parasha. Vamos a hacer una pequeña pausa. Shalom.